Y nuevamente, Shalom Burajá, bienvenidos y bienvenidas en este Erev Shabbat, víspera de Shabbat Kodesh de Parashat Vayishlach. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Vamos a continuar a ponernos al día, estudiando hoy, antes de Shabbat, la página 29 del Tratado de Baba Kama. La Gemara cerró el tema, vuelve a la Mishnah. La Mishnah nos dijo, Rabbi Yehuda Omer, Bemitkaben Hayab. Es decir, que si esa persona que se tropezó con objetos en la calle y causó algún daño, dijimos patur, pero dijo, pero si lo hizo a propósito, hayab, tiene que pagar. Ejadame mitkaben. ¿A qué caso se refirió el Rabbi Yehuda al decir que tuvo intención? Amar Rabba mitkaben, le orirá, le mata, mi que te fo. Responde Rabba y dice, en un caso en el que el dueño del jarro simplemente tuvo la intención de bajarlo de su hombro, mas se tropezó y el jarrón se estrelló contra una pared y se rompió. Y acerca de ese caso, la viuda sostiene que el dueño del jarro debe indemnizar al dañado, pues es de la opinión que es de la opinión que tropezarse constituye una negligencia. Amarle a Valle, le dijo a Valle, Mijlal de Mejayev, Rabbi Meir, Afilu, Nifshera. Entonces dice, se entiende que Rabbi Meir, el primer Tana de nuestra Mishnah, dictamina que el dueño del jarro debe pagar incluso cuando el jarro se deshace solo, sin que haya existido ninguna negligencia por parte del dueño. A Marlé le dijo, en Mejayev, allá, perdón, le dijo sí, perdón, le dijo sí, en efecto, in, Mejayev allá Rebi Meir afilu, osna beyado. Es decir, Rebi Meir dictaminaba que el dueño de un jarrón debe pagar incluso si el jarrón se había deshecho solo y el dueño se había quedado con el asa en la mano. Abaye objeta, en Maya Nusu, pero ¿por qué debería pagar? Si a fin de cuentas es anus, es decir, fue una cuestión de causa mayor, él no hizo nada, no podía evitar que ocurriese. Veones, Rajamana Patre, y cuando existe una circunstancia de ones, de fuerza mayor, la Torah lo eximió, puesto que está escrito, Velanahara lota sedabar, y a la joven no le harás nada, hablando de la joven que fue violada. Legitema, Hanemi Leleinian Katala, y si me argumentas que esto se refiere con respecto a la pena de muerte, a Baleinianes aquí en Hayab, pero con respecto a los daños y perjuicios debe pagar. Gataña, ¿acaso nos enseñó una vereitá? Nishberá Kado, Velo Silko, si a uno se le rompió el jarrón y no lo quitó del dominio público, Nafal Gemaló, Velo Emidó, o si se cayó su camello y no lo levantó, la Biblia Meir Mejayev Bezekan. La Meir sentencia que paga los daños. Bajamim Merim y los sabios dicen, Patur está exento, ni Dine Adam, tanto de la pena según las leyes del tribunal de los hombres, Vejayab y de Shamay, pero es culpable ante las leyes del cielo. Modim, que están de acuerdo los sabios con Rabbi Meir, Modim Jajamim la Rabbi Meir, Beavno Sakino Umesao, Sheniham Beroshgago, Benaful Beruach Mesuya, Beziku Sheuhayab. Ese caso en el que ya vimos anteriormente, en el cual una persona dejó una piedra o su cuchillo o su carga en lo alto de un techo y vino un viento habitual y cayeron y dañaron. Esa persona tiene que pagar el daño causado. Rabbi Meir, le Rabbanan be Alma, Kanin al Hagag, al Menat le Nagban, Venaflu Beruach Sheena Metsuya, Veziku Sheu Patur. Y le reconoce Rabbi Meir a los sabios que en caso de que alguien subió vasijas a una azotea para que se secaran y estas se cayeron a causa de un viento no frecuente y dañaron a otros, que él se haya exento de pagar por los daños causados, ya que no podía evitar prever el accidente. Vemos de esta vereita que Rabbi Meir exime al dueño de cualquier objeto que cause un daño siempre que no haya sido posible evitarlo. Ones. Entonces, Abaye le da otra interpretación a la discrepancia entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir. El amar Abaye, entonces más bien dijo Abaye, vetarte, pligue.
Es decir, discrepan en la Mishnah sobre dos situaciones distintas. Pligue, Beshaat Nefilá, o pligue, Leajar Nefilá. Discrepan sobre cuál es la ley cuando los trozos del jarrón o el agua misma dañan mientras están cayendo, y discrepan sobre cuál es la ley cuando después ya han caído, después de haber caído. Pligue, Beshaat Nefilá, Benit Kalposhea. Discrepan en cuanto a si los daños, si los trozos del objeto roto está cayendo, mientras están cayendo, sobre si quien se tropieza es considerado negligente, y entonces le concierne pagar los daños de su, le concierne pagar el daño que causa. Morsabar Nitkal Poshahu, un sabio, es decir, Rabbi Meir, sostiene que quien se tropieza es considerado negligente. Marsabar y el otro sabio, Rabbi Yehuda, Nitkal la Poshahu, sostiene que quien se tropieza no es negligente, no se le considera negligente. Pligue leajar nefila. Ahora discrepan una vez que ya cayó el objeto. Bemafkir niskav, sobre quien hace efker, es decir, que abandona la propiedad de sus objetos dañinos. Marsabar mafkir niskav hayab. Un sabio, es decir, Rabbi Meir opina que quien abandona, quien hace efker de sus objetos dañinos, debe pagar, aún así. Marsabar patur, y el otro sabio opina que está exento. Ahora, Valle corrobora su interpretación, Umimai, y de dónde sé que ellos discrepan sobre estas dos situaciones. Mi de Katane Tarte, derecho que en la Mishnah fueron enseñadas dos casos distintos. Ujlak Ahar Bemaim, es decir, dijo, si a un individuo se le rompió el jarro en el dominio público y alguien que pasaba por ahí se resbaló con el agua, o Shelakach Bejarsit, o se lastimó con los trozos del jarrón, Hainuach es justamente esto, el alab. Entonces, ¿no es acaso ají que amar? Que así es como debería lo que quiso decir la Mishnah. Ujlak, ejad bemaim beshaad nefilá. Si uno se resbaló con el agua, estaba cayendo. O shelakach bejarsit leajar nefilá. O bien, si se lastimó con los trozos del jarrón, es después de que estos cayeran. Entonces la Mishnah nos está trayendo esas dos circunstancias. Uno es mientras está cayendo y otro es una vez que ya cayó. Ahora, umide matnitin, betarte, beraita name, betarte. Y dado que nuestra Mishnah está hablando de dos situaciones distintas, la beraita también está hablando de dos situaciones distintas. Bish la makado, mishkahatle, o Dilma, perdón. Bish la makado mishkahatloe, o beshat nefila o leajar nefila. Se entiende bien que con relación al jarrón pueda darse la discrepancia entre los sabios y Rabbi Meir, tanto en una situación que es mientras el daño ocurre mientras está cayendo, una vez que ya cayó, el Gemaló, pero sin embargo, con relación al camello, Bishla Malachar Nefilá, Shkahatle, es decir, se entiende bien que la discrepancia se presente cuando el camello ya está en el suelo. Bemafkir, Nevelató. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el dueño hizo efker de su cadáver, ya está, lo abandonó, ya no es mío. Ela, Beshat Nefilá, pero se ocurrió mientras el camello estaba cayendo, porque se tropezó, por ejemplo. El Gemesh Kahatle, ¿cómo podría darse el caso en el que los Tanaín discutieran si el dueño del camello se considera negligente? Amar Rabaja respondió Rabaja, que gon de Abará Bemaya Derech Sarata de Nahara. Podría darse en un caso en el que el dueño del camello lo haya conducido por el agua en un camino en el que se produjo el desbordamiento de un río, donde el camello se tropezó con un obstáculo. La Gemara objeta la respuesta de Rabaja. Ejidami, ¿cómo fue este caso de la verita? Y de Ika Darka a Harina Posheahu. Si es que había otro camino, entonces el dueño fue negligente. ¿Por qué le metió por ahí? Y de Leka Darka a Harina. Anusu. Y si es que no había otro camino, entonces estaba Anus, es decir, no tenía otra opción. ¿Sí? Fuerza mayor. Ela Meshkahat le de Itkil ve Itkil be Gamal. Entonces, más bien, la discrepancia entre los Tanaim se presenta en el caso
en el que el dueño del camello se tropezó y luego el camino se tropezó con él. Sería el caso en el que el camello causó un daño mientras caía. Ahora, Mafkir, Nezakav, Mai Mitkaven, Ika. Antes mencionamos un caso en el cual dijimos que una persona hace efker de sus objetos que pueden causar daño. Les pregunto ahora la Gemara respecto a quien hace efker de sus objetos dañinos. ¿Qué tuvo intención? Es decir, mitkaven, dijimos en la Mishnah. Amar Rabbi Yosef, respondió Rabbi Yosef, mitkaven, lishut, bejarasea, que tuvo la intención de adquirir los trozos del jarrón, es decir, no hacerlos efker. Y únicamente en este caso, Rabbi Yehuda dice que ese individuo debe pagar. Vejen Amar Rabashi, así también dijo Rabashi, mitkaven, lishut, bejarsea, que tuvo la intención de adquirir los trozos de arcilla del jarrón. Rabbi Elazar Amar, dijo Rabbi Elazar, la discrepancia entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir se da mientras se está cayendo el objeto con el que se va a dañar. Abalajar nefilá mai, pero una vez que ya se cayó, ¿cuál sería la ley? Ibrea kol patur, ¿acaso según todo el mundo el dueño estaría exento? De ahí que Rabbi Meir de Mejayev, pero ¿cómo habría de estarlo si Rabbi Meir dice que tiene que pagar? El amai de Ibrea kol hayab. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que según todo el mundo están de acuerdo? Eh, perdón, el amai, entonces ¿qué? Ibrea kol hayab, ¿acaso todo el mundo está de acuerdo que tiene que pagar? De ahí que Rabanán de Patre. ¿Cómo puede ser si los sabios, los Rabanán, dicen que está exento? El amai beshaat nefila. Entonces, más bien, ¿qué significa lo que dijo Rabbi Elazar? Que la discrepancia se presenta en un caso en el que el objeto daña mientras está cayendo. Ah, beshaat nefila significa que la discrepancia se presenta también mientras está cayendo. Bekamash malan, que de Abaye. Entonces nos enseña nuestra Mishnah, debe ser interpretada tal como dijo Abaye. Rabbi Yohanan Amar, y Rabbi Yohanan que dijo, Leajar nefilá majloque. La discrepancia entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir se da una vez que ya cayó el objeto. La Gemara presenta una objeción y dice, Abal beshat nefilamai, pero mientras está cayendo, ¿cuál sería la ley? ¿Librea col patur? ¿Acaso todo el mundo está de acuerdo que está exento? Ajá, mi de Kamar, Rabbi Yohanan, le Kaman, pero ¿cómo habría de estarlo? Si del hecho de que el propio Rabbi Yohanan dijo más adelante, lo tema matnitin Rabbi Meirhi, de Amar nitkal poshahu, no digas que nuestra Mishnah expresa únicamente la opinión de Rabbi Meir, quien sostiene que aquel que se tropieza es considerado negligente. Entonces, Miklal de Rabbi Meir Mejayev, se entiende que Rabbi Meir dictamina que debe pagar. La Gemara sigue objetando. El Amai, Dibra Kol Hayab. Entonces, ¿qué? Vamos a decir que todo el mundo está de acuerdo en que debe pagar. Veja, mire, Kamar Rabbi Yohanan le Kaman. Pero ¿cómo puede ser? Si vamos a ver que Rabbi Yohanan dice más adelante, lo tema matnitin Rabbi Meiri de Amar Nitkal Poshahu. No digas que nuestra Mishnah expresa la opinión de Rabbi Meir, quien opina que aquel que se tropieza es considerado negligente. Ahora, si dice esto, Miklal, de Patre Rabanán, se entiende de aquí que los sabios eximen el pago. El Haka Mashmalan. Entonces, más bien, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? De Mafkir, Nezakav, de Ajahu, de Patre Rabanán, de Anusu. Que únicamente al que hace efker de sus objetos dañinos, en un caso como el de aquí, en el que los objetos cayeron porque se tropezó, es a quien los sabios, entre ellos Rabbi Yehuda, eximen de pagar, pues este fue víctima de un caso imprevisto de un ones. Abal Mafkir Nezakav de Alma Mejayev. Pero una persona que, de por sí, en los casos corrientes, hace efker de sus objetos dañinos, tiene que pagar por ellos igualmente. Itmar, se enseñó en el Bet Midrash. Mafkir Nezakav, una persona que hace efker de sus objetos dañinos. Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. Discreparon sobre ellos Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. Hadamar, uno dice Hayab, tiene que pagar. Hadamar Patur, y el otro dice está exento. La Gemara propone una explicación. Lema man de Mehayev que Rabbi Meir, man de Patar que Rabbanan. Digamos que el que dice que debe pagar sigue la opinión de Rabbi Meir, y el que le exime de pagar sigue la opinión de los sabios.
La Gemara rechaza y dice no. Aliba de Rabbi Meir Kule Alma lo pligue. Según la opinión de Rabbi Meir, nadie discute que quien deliberadamente hace efker de sus objetos dañinos debe pagar los daños. ¿Qué pligue? ¿Dónde discuten? Aliba de Rabanán, según la opinión de los sabios. Mande patar que Rabanán. Quien dice que el individuo está exento, sigue la opinión de los sabios. O mande Mejayer, amarleja, pero aquel que dice que debe pagar, ¿qué te va a decir? Ana de hambre, afilule Rabanán. Lo que yo dije concuerda incluso con la opinión de los sabios. Adkan, pues hasta aquí, lo patre Rabanán ela, bemafkir nizkav de aja. Es decir, no vimos que eximieron los sabios al dueño, más que en un caso de quien hace efker de sus objetos dañinos, como el de aquí, en el que los objetos cayeron porque el dueño se tropezó. Mishum danusu, porque a fin de cuentas es anus, es decir, es algo, un caso de fuerza mayor. Abal, mafkir nezakav de alma, mejaye. Pero en los casos corrientes de quien hace efker de sus objetos que dañan, ahí van a decir los sabios que también tiene que pagar. Tistayem de Rabbi Elazar de Amar Hayab. Deduce entonces que Rabbi Elazar es quien dijo que aquel que hace efker de sus objetos dañinos, que debe pagar los daños. De Amar Rabbi Elazar Mishon Rabbi Ishmael. Ya que dijo el propio Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Ishmael. Shene de Barim Enan Birshuto Sheladam. Hay dos cosas que no están en la posesión de la persona. Ve Asaan Hakatuv que Iluhem Birshuto. Y aún así la Torá las considera como si estuviesen en su posesión, tuviese el control sobre ellas, para que contraiga la responsabilidad. ¿Cuáles son? Veluhen, Borbershut, Borbershut Arabim, Vejametz, Mishesh Shaot Ulmala. El pozo que la persona acaba en el dominio público, y el Hametz a partir de la sexta hora del día, del 14 de Nisan en adelante. Ahora concluye la Gemara. En efecto, esto es lo que se deduce. Mi amar Rabbi Elazar, Aji, ¿y acaso eso es lo que dijo Rabbi Elazar? Veja amar Rabbi Elazar, Ifja, pero si Rabbi Elazar dijo lo contrario, Ditnan, como vemos en una Mishnah más adelante en la página 30, ya dentro de poco, Aofej et Galal, Bishut Rabim, Beuzak Bahen, Ajer, Hayab Benizko, quien voltea una bosta, un excremento, perdón, moviéndola a otro lugar en el dominio público, y otro se daña con ella, debe pagar el daño que causó. Amar Rabbi Elazar, lo shanuela, shenitkaven lizkot bahen. Y al respecto dijo Rabbi Elazar, nos enseñó que dicho individuo deba pagar más que sobre un caso en que haya tenido la intención de adquirirla, cuando la volteó. Abal lo nitkaven lizkot bahen patur, pero si no tuvo la intención de adquirirla, está exento. La Gemara deduce, alma, mafkirnes de acá, patur. Se entiende entonces, o podemos deducir, que quien hace efker de sus objetos dañinos está exento. Amar Rab Ada Baraaba, dijo Rabada Baraaba, Shehezirah Linkoma. Según Rabbi Elazar Mishnah se refiere a que aquel que volteó ese excremento la regresó a su lugar original. Por lo tanto, si tuvo la intención de adquirirla, debe pagar los daños causados, pues tiene la obligación de cuidar que sus pertenencias no dañen a los demás. Amar Rabina, dijo Rabina, Mashal de Rabada Baraaba, un ejemplo que ilustra lo que dijo Rabada Baraaba. Lema Dabardome, ¿a qué se asemeja este caso? Le motze bor, megulé, vejisau, vejazer, vegilau. A quien encuentra un pozo abierto en el dominio público, lo tapa y vuelve a destaparlo. Situación en la cual, dado que dejó el pozo tal y como estaba originalmente, se considera como si nunca lo hubiese destapado, ya que, y queda exento de pagar. Amarle Marzutra, Bere de Ravmari, le Rabina. Le dijo, le objetó Marzutra, dijo de Ravmari a Rabina. Mírame, ¿acaso tu ejemplo se asemeja con el de Rabada? Atam, lo Cleu, más Rishon. Ahí en tu ejemplo, cuando el pozo fue tapado, no fue anulada la acción del primero, de quien lo cavó, ya que el pozo continuó existiendo, y aunque el segundo volvió a destaparlo, queda exento de pagar. Ajá, pero aquí, Cleu, más Rishon. Aquí, en el caso de Rav Ada, cuando el excremento fue movido, fue anulada la acción del primero, de quien puso el obstáculo en el dominio público.
lo dame, el alemotze bor megule, ut mamá vejazar vejafra. Entonces, aquello que dijo Rabada se asemeja entonces al caso de quien se encuentra un pozo abierto, lo llena de tierra y vuelve a cavarlo. De isteglaku lehu ma'aser rishon. Porque con lo que la primera acción, la acción del primero, queda anulada por completo porque él tapó el pozo. Bekai male bishuto. Y dado que cavó el pozo nuevamente, este queda bajo su responsabilidad respecto a los daños que pueda llegar a causar. Continúa la Gemara y dice, Ela amar Rabashi. Más bien, así es como dijo Rabashi, que Sheafja lefajot mishelosha. Es decir, en un caso en el que cuando la persona volteó ese excremento, la volteó alzándola menos de 3 tefajim, moviéndola a menos de 3 tefajim de distancia. Pero la pregunta, Umay, de Dujeque, de Rabbi Elazar, Leogme, Kegon, Sheafja, Lefajot, Mishelosha. ¿Y qué es lo que le hace decir a Rabbi Elazar, a explicar la Mishnah diciendo que se trata de un caso en el cual la volteó ese excremento menos de 3 tefajim? Betama de Nitkaben, Liskotba. ¿Acaso el motivo es porque él tuvo la intención de adquirirlo? Entonces, en Mitkaben, Liskotba, si no tuviese la adquisición de adquirirla, entonces no. Logme le ma'ala mishelosha, que Rabbi Lazar la explique diciendo que se trata de un caso en el que ese hombre alzó ese excremento por arriba de 3 tefajim, Gafalgab, de lo Mitkaben, Liskotba, Hayad, y a pesar de que no tuvo intención de adquirirla, debe pagar los daños. Amar Rabba Matnitin Keshite, dijo nuestra Mishnah, resultaba difícil de entender debido a lo siguiente. Mai aire apach. ¿Por qué la Mishnah dice que volteó ese excremento? Litne hikbia, que diga que lo alzó. Ela shmamina. Entonces, ¿qué entiendes de aquí? Kol afach le mata mishloshahu, que siempre que se habla de voltear, estamos diciendo que está a menos de 3 tefajim. Y por ello Rabbi Elazar explicó la Mishnah de tal forma. De Rabbi Elazar, Amar Hayab, Rabbi Yohanan, Amar Patur. Y por cuanto que Rabbi Elazar fue quien dijo que aquel hombre hace que de sus objetos dañinos debe pagar los daños causados, concluimos que Rabbi Yohanan, que discrepa con él, fue quien dijo que está exento. La Gemara objeta. Mi amar Rabbi Yohanan, ¿y acaso así es como dijo Rabbi Yohanan? Veatnan, si se enseñó en la siguiente Mishnah, que también está en la página 30, que vamos a ver, Bezrat Hashem. Amasnia etakots, vetas de Jujit, quien oculta una espina o un trozo de vidrio en el dominio público. Veagoder Gederó Bekotzim, y quien construye un cerco de espinos. Vegader Shenafal Lereshut Rabim, o quien tiene una cerca de piedras que se derrumbó y cayó en el dominio público. Veuzak Bahem, y otro se daña con cualquiera de estos objetos. Hayab Benisko tiene la obligación de pagar el dueño. Amar Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, lo Shanuela Bemafriach. Esto se enseñó cuando, en el caso en el que los deje sobresalir hacia el dominio público. Abal Bemitzamtzem Patur. Pero si los circunscribe dentro de los límites de su propiedad, está exento. La Gemara dice, Mitzamtzem Maita Ama Patur. Si los circunscribe dentro de su propiedad, ¿por qué estaría exento? Lo Mishum de Javia Le Bor Birshutó. ¿Acaso no es porque se considera como un pozo en su propiedad, en el dominio privado? Y claro, de Hiyuba de Bor Birshut Rabimhu. Y se entiende que la obligación impuesta sobre el pozo de pagar los daños se da únicamente en el dominio público. Alma, Mafkir, Nezakav, Hayab. Vemos que según Rabbi Yohanan, que aquel que hace de sus objetos dañinos en el dominio público debe pagar los daños que estos causen. La Gemara rechaza y resuelve la contradicción.
Dícelo, no, Leolam, Ema, Lejam, Afkir, Nezakaf, Patur. En realidad te puedo decir que quien hace Afkir de sus objetos dañinos está exento de pagar. Metamsem, Maitama Patur. Y entonces quien circunscribe los espinos dentro de los límites de su propiedad, ¿por qué motivo está exento? Mishum de Itmar Ale, Amar Rabaja, Bere de Rabika. Porque se enseñó al respecto que dijo Rabaja, el hijo de Rabika, Efishen Darkan Shel Bene Adam Le Itjakech Bekotalim. Dice, la gente no suele pasar rozando los muros. Mi amar Rabbi Yohanan Aji, ¿y acaso así es como dijo Rabbi Yohanan? Deja amar Rabbi Yohanan, pero ¿cómo es posible si vemos que dijo Rabbi Yohanan? Alajá, que está Mishnah, que el alajá se determina según la Mishnah anónima. Esto es según la Mishnah cuyo autor no fue mencionado. Utnan, y se enseñó en la siguiente Mishnah, en la página 50, de forma anónima. A Jofer Bor Beshut Rabim, quien cava un pozo en el dominio público. Benafal le tojó shor o jamor umet hayab, y dentro de él cae un toro o un asno y muere. ¿Debe indemnizar el dueño del animal? ¿Al dueño del animal? Dice entonces, Ela, Leolam, Rabbi Yohanan, Amar Hayab. Entonces vamos a decir que en realidad Rabbi Yohanan es el que dice que el que hace efker de sus objetos en el dominio público debe pagar. Umid de Rabbi Yohanan, Amar Hayab, Rabbi Elazar, Amar Patur. Y si es Rabbi Yohanan el que dijo que debe pagar, entonces Rabbi Elazar es el que dijo que está exento de pagar. Ve Amar Rabbi Elazar. Pero ¿cómo puede ser? Si dijo Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Ishmael, en nombre de Rabbi Ishmael, es decir, dos cosas que no están en la posesión de la persona, dijimos, ¿no? Hay dos cosas, el pozo en el dominio público y el hametz en el día 14. Entonces, dice Loca, ya no hay dificultad. Hadide, vea de Rabba. Pues aquello que dijo Rabbi Elazar, que quien hace efker de sus objetos dañinos, perdón, eso no constituye dificultad. Aquello que dijo Rabbi Elazar, que quien hace efker de sus objetos dañinos está exento, es su opinión de él. Mientras que aquello que dijo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Ismael es la opinión de su maestro. Hasta aquí llegamos. Hoy, víspera Shabbat, que tengamos un Shabbat Kodesh, un Shabbat de paz, Shabbat Shalom, Shabbat Shaket, un Shabbat tranquilo, que escuchemos buenas noticias para el Am Israel y Bezrat Hashem. Pronto podamos ver y festejar el retorno de todos los cautivos y la liberación de todo el pueblo de Israel con la Geulah Shlema. Amén. Shabbat Shalom U'Borach, Hizku Ve'imso.